XR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Bienvenidos a un encuentro más. Hoy viernes, simplemente noticias. Es un gusto, un placer volver a estar conectados a través de estas redes sociales en un viernes más, el primero del mes de julio del 2020. Comienza la segunda etapa o el segundo semestre de este año 2020. Me gustaría compartir con ustedes y que al final de esta charla pudiéramos reconocer que no estamos solos, como no lo estuvimos en los primeros 6 meses del año 2020, así no estaremos solos en el final de este 2020 que comienza a partir de este primer viernes. Solemos siempre hablar de la Biblia, o en la Biblia siempre encontramos versículos bíblicos que tienen que ver con que Dios es bueno, que solo hay un Dios, que honremos y respetemos a los padres, que nos portemos bien, que hagamos las cosas bien, que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, que en Él hay salvación y vida eterna. Pero la Biblia no solo habla de estas cosas. La Biblia también tiene ciertas advertencias. En otras palabras, el libro de Proverbios siempre es una pequeña amonestación acompañado de una sentencia. Es decir, tú haces esto y Dios dice, yo hago esto. Tú haces las cosas bien y Dios dice, yo hago las cosas bien. Tú haces las cosas mal y yo hago también las cosas mal. Pareciera que no pudiera llevarse a cabo esta idea tal y como la estoy planteando, pero al final vamos a entender lo que dije. Creo que en este mundo no estamos solos. Si nosotros entendiéramos esta idea, reconoceríamos que el hombre en la antigüedad, hace muchos miles de siglos, pensaba que el Dios o sus dioses siempre estaban ocupados, enfadados, molestos, pero que nada tenía que ver lo que aquellos dioses hicieran con el accionar del hombre de aquel tiempo. Pero llegó la Biblia y nos enseña que no es así. Si nosotros o aquellos hombres pensaban que había una calamidad, o llovía, o temblaba, o se manifestaba a sus dioses de alguna manera, era porque estaban enfadados, molestos. Y aquellos hombres en su fe, en su creencia, ofrecían algo y consideraban que eso era suficiente para calmar la ira, el enojo de aquellos dioses. Pero hoy en día no es así. La Biblia no enseña exactamente así. La Biblia nos dice, y esto quiero que se convierta en una buena noticia, porque hay algo que está en uno de los evangelios, el primero de ellos, que es el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, los últimos versículos, voy a leer, y quiero que entendamos perfectamente bien lo que quiero decir en esta tarde, noche de viernes, simplemente noticias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, yo quiero que entendamos que no estamos solos. Siempre vamos a estar acompañados de Dios. Pero aquí va a depender mucho de qué lado está Dios. Dios va a estar con todos los seres humanos. Esto es innegable. No estamos solos en este mundo.
Pero si tu actitud hacia Dios es fría, entonces la actitud de Dios hacia ti será fría. Es decir, todos entendemos y creemos que hay un calentamiento global. No soy experto ni especialista en el tema, pero sí estoy de acuerdo con algunos científicos que el mundo tiene ese calentamiento global. Pero también el mundo ha perdido de vista que también hay un enfriamiento global en la vida y el corazón del ser humano. Y que si nosotros actuamos de una manera fría hacia Dios, entonces Dios también actuará similar, es decir, de una manera fría. Si revisamos la historia y nos centramos en los últimos acontecimientos de este siglo XXI, del 2000 al 2020, vamos a notar que mucha de la indiferencia que el ser humano tiene hacia Dios tiene mucho que ver con lo que está pasando. La Biblia es un manual, es un instructivo para que el ser humano siempre esté acorde con lo que Dios ha enseñado o lo que Dios quiere que se haga. Cuando el ser humano lo hace bien, entonces hay una concordancia. Dios ahí está presente. Yo soy fan de todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Tengo en mi mente muchísimas historias, libros, películas, documentales. Y viene a mi mente precisamente una historia que leí en un documental donde decía que en una ciudad de Polonia eran tal vez 1,500 judíos los que estaban siendo hacinados en esa ciudad, y cuando llegó el momento de ir a esas barracas al exterminio, llegó un soldado y con el tono de militar dijo lo siguiente: quiero que depositen aquí todo lo que tengan de valor, dinero, joyas, todo lo que tengan de valor tiene que ir depositado en estos sacos. Y así pasaron tal vez más de 1,000 personas y depositaron todo lo que se les había ordenado. Fueron enviados a las barracas y al estar ahí descansando después de 3, 4 días del viaje en tren, intempestivamente alguien entró, era un soldado, y dijo lo siguiente: tengo la sospecha de que hay aquí personas que no depositaron todo lo que se les dijo. Voy a revisar uno por uno y si encuentro algo de valor, en ese momento voy a fusilarlo. Aquella advertencia fue escuchada por una madre que de alguna manera sabía que había en el saco de su hijo, en las hombreras de su hijo, había ya cosido, y en aquella época las hombreras eran profundas, eran largas, y había ahí acondicionado, había metido algo de valor, es decir, billetes. Como pudo, ella fue al baño y descosió esas hombreras y rápidamente partió en muchos cachitos aquel dinero. Cuando jaló la palanca para que el agua arrastrara esos cachos de billetes, no se iban. Lo intentó una segunda vez y no se iban. Lo intentó una tercera vez y no se iba. Asustada y temerosa porque sabía ella que en cualquier momento iba a entrar ese soldado a preguntar que qué hacían ahí, ella metió la mano y empujó hacia el fondo para que desaparecieran esos billetes o pedazos de billetes. 5 segundos después se abrió la puerta y el soldado preguntó que qué hacían ahí. Ella simplemente dijo a la mamá que su hijo estaba enfermo y que necesitaba que fuera atendido en el baño. Los observó, los miró y dio la orden de que salieran.
no estamos solos, de verdad no estamos solos. Dios está presente en nuestras vidas, pero depende cómo te portes, es también cómo depende Dios hacer las cosas. De cualquier manera, Dios va a estar presente con el bueno y con el malo, con el que hace las cosas bien y con el que no las hace bien. Yo entiendo que mucha gente, después de la Segunda Guerra Mundial, habrán dicho, ¿y dónde estaba Dios? Porque Dios permitió esto. Muchas personas murieron, muchas otras personas sobrevivieron. Yo creo que si sobrevivieron, fue para contar que nunca estuvieron solos. Siempre estuvo Dios presente. Pero creo en esta noche que esta debe de ser una buena noticia para ti. Jesús dijo, no, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pareciera que solo lo podemos ocupar como para que entonces no me va a pasar nada. Entonces voy a estar seguro. Entonces si Dios está conmigo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no es así. Dios va a estar contigo si tú haces cosas malas. Ahí va a estar Dios, sí, claro. Pero portándose Él similar a ti. Hoy es lamentable ver que miles de personas siguen caminos torcidos, siguen tomando conductas inequívocas, están usando lenguajes muy soez. Y créanme, que lo puedo decir con toda certeza, Dios está actuando con ellos de la misma manera. Si eres frío con Dios, Dios será frío contigo. Si eres una persona que entiende las leyes de Dios, obedece las leyes de Dios, entonces Dios también estará contigo. Es decir, graba esto en tu corazón. Durante estos últimos 6 meses del año 2020, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del 2020. Pero ¿cómo va a actuar Dios? Esa es la buena pregunta, esa es la buena noticia para el día de hoy, viernes 3 de julio del 2020. No estamos solos, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo está actuando Dios? Que eso es lo más importante y es una pregunta personal. Para aquel niño que después se convirtió en un hombre que durante muchos años estuvo en el país de Venezuela, en la comunidad judía, participando y recorriendo todo el país, hablando de cómo Dios había estado de su lado. Y él siempre dijo, yo nunca estuve solo. Así es en nuestros días. No es cuestión de Dios, es cuestión tuya y es una cuestión mía. Depende de cómo actuemos, depende entonces cómo Dios actúa. Pero de que nunca vas a estar solo, eso es una realidad. Nunca vas a estar solo. Dios siempre va a estar actuando de una manera similar a cómo actúa el hombre hoy en nuestros días. Y no quiero ahondar en los temas que son por demás conocidos, temas de política, temas de sociedad, temas de cultura, temas de deportes, temas de todos los temas. El ser humano está inmerso en ellos. Pero no se te olvide, en este mundo no estamos solos. Recuerda, siempre amigos, siempre hermanos, siempre unidos y hasta un próximo encuentro. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.